A veces la vida no te avisa con palabras, sino con silencios que duelen en el pecho. Imagina por un segundo que abres tu cuenta bancaria y el número que ves no alcanza ni para pagar el combustible que te lleva al trabajo. Esa sensación de vacío, de estar pedaleando con todas tus fuerzas en una bicicleta que no tiene cadena, es lo que muchos llaman realidad, pero que en el fondo es solo una prisión invisible. Todos hemos sentido ese nudo en la garganta al llegar a casa después de una jornada agotadora, preguntándonos si esto es todo lo que el destino tiene para nosotros o si simplemente estamos jugando el juego con las reglas equivocadas. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que te enseñará a romper esas cadenas y a entender que la verdadera riqueza comienza mucho antes de que el primer dólar llegue a tus manos. Julieta se quedó quieta frente a la puerta de su departamento, con la llave en la mano y la mirada perdida en la madera gastada. El pasillo del edificio olía a humedad y a comida recalentada, un aroma que se le pegaba al uniforme de enfermera después de cada turno de noche. No era el cansancio físico lo que la mantenía paralizada, sino el peso de una carta que asomaba por debajo de la puerta. Sabía perfectamente de qué se trataba. No necesitaba abrir el sobre para sentir el frío de la notificación de mora. En ese momento, el silencio de la escalera se volvió insoportable, como si las paredes le recordaran que, a pesar de salvar vidas cada día en el hospital, no podía salvar la suya del desastre financiero. Entró y dejó sus cosas sobre el sofá descolorido. Se sentó en la oscuridad sin siquiera encender la luz, porque en su mente ya se estaban haciendo las cuentas de lo que no tenía. Ser enfermera era su orgullo, su identidad. Había pasado años estudiando para cuidar a los demás, para ofrecer consuelo en los momentos más oscuros de desconocidos, pero al llegar a su propia casa, el consuelo no existía para ella. Se sentía como una hipócrita, alguien que proyectaba seguridad y salud en los pasillos de la clínica, pero que se desmoronaba en la soledad de su cocina al pensar en cómo llegaría al final de la semana. El problema no era el sueldo, o al menos eso es lo que ella intentaba decirse. El problema era que el dinero parecía tener alas. Apenas llegaba el depósito a su cuenta, una orquesta de acreedores ya estaba lista para llevarse cada centavo. La tarjeta de crédito que usó para reparar el auto, el préstamo que pidió para ayudar a su hermano, los pequeños lujos que se permitía para olvidar que estaba agotada, todo sumaba, todo restaba libertad. Se dio cuenta de que estaba viviendo en una ficción, una vida de clase media construida sobre cimientos de papel que cualquier viento fuerte podía derribar. Esa noche, Julieta no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, escuchando el goteo constante de una canilla que necesitaba un arreglo que ella no podía pagar. Pensó en cuántas horas de su vida equivalían a esa deuda. Si ganaba $10 por hora y debía $5,000, eso significaba que 500 horas de su existencia ya no le pertenecían. Estaba trabajando para el pasado, pagando por decisiones que ya se habían evaporado. Esa idea fue como un balde de agua fría. Estaba vendiendo sus mejores años, su energía y su salud para alimentar un sistema que solo la quería cansada y endeudada. A la mañana siguiente, el hospital se sentía diferente. Los ruidos de los monitores, el olor a desinfectante y el apuro de los camilleros le recordaban que la vida es frágil y que el tiempo es el único activo que no se puede renovar. Mientras administraba un medicamento a un paciente anciano, éste le tomó la mano con suavidad. El hombre tenía una mirada serena, a pesar de estar rodeado de máquinas. Le dijo que la mayoría de los jóvenes se preocupan por acumular cosas, pero que al final, lo único que realmente posees es aquello que no puedes perder en un naufragio. Julieta salió de la habitación con el corazón acelerado. ¿Qué poseía ella que no pudiera perder? Su casa no era suya, su auto no era suyo, sus muebles no eran suyos. Todo era propiedad del banco. Si mañana dejara de trabajar, su mundo se desvanecería en menos de 30 días. Fue en ese pasillo esterilizado donde tomó la decisión más importante de su vida. No iba a ser una víctima más del sistema. Iba a aprender el lenguaje del dinero, no para ser codiciosa, sino para ser libre.
Entendió que el dinero es una energía que fluye hacia donde hay orden y huye de donde hay caos. Y su vida, hasta ese momento, era un caos absoluto. El primer paso fue el más doloroso. Se sentó con todos sus estados de cuenta y un marcador rojo. Durante horas, tachó cada gasto que no contribuía a su bienestar real. Se dio cuenta de que gastaba cientos de dólares al mes en suscripciones que no usaba, en comidas fuera de casa por flojera de cocinar y en ropa que compraba solo para llenar un vacío emocional tras un día difícil en el hospital. Al sumar todo, descubrió que estaba tirando a la basura casi el 30% de sus ingresos. No necesitaba ganar más dinero de inmediato, necesitaba dejar de perder el que ya tenía. Empezó a llevar sus propios almuerzos al hospital, ignorando las bromas de sus compañeros que preferían pedir comida rápida. Cada vez que sentía la tentación de comprar algo impulsivamente, se preguntaba cuántas horas de turno en emergencias le costaba ese objeto. Casi siempre, la respuesta la hacía soltar el producto y alejarse. Esa disciplina no era tacañería, era respeto por su propio tiempo. Estaba empezando a valorar su vida por encima de las apariencias. Poco a poco, el marcador rojo fue dejando paso a un pequeño fondo de emergencia. Eran solo $1,000, pero para ella se sentían como 1,000,000. Por primera vez en años, si el auto se rompía o si había una urgencia médica, no tendría que pedir permiso a un banco para solucionarlo. Ese pequeño colchón financiero le dio algo que no había sentido en mucho tiempo: dignidad. Ya no caminaba por el hospital con la cabeza baja, agobiada por las preocupaciones. Empezó a estudiar en sus ratos libres sobre inversiones, sobre cómo hacer que el dinero generara más dinero de forma pasiva. Descubrió que la educación financiera no se trata de matemáticas complejas, sino de dominar las propias emociones. Aprendió que la mayoría de la gente compra activos que en realidad son pasivos, cosas que sacan dinero de su bolsillo cada mes en lugar de ponerlo. Ella decidió que cada dólar que ahorraba sería un soldado trabajando para su libertad. Empezó a invertir en pequeñas acciones y en fondos que le daban unos pocos centavos al mes. Al principio parecía una tontería, pero ella sabía que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo para quien sabe esperar. Un día, mientras tomaba un café con una colega, ésta se quejaba de que nunca le alcanzaba el dinero a pesar de haber recibido un bono. Julieta la escuchó en silencio, recordando a la mujer que ella misma era apenas un año atrás. No le dio un consejo directo, pero le contó cómo se sentía ahora que no tenía deudas. Le explicó que la paz mental no tiene precio y que la libertad financiera no es tener mucho dinero, sino necesitar poco para vivir bien y ser dueño de tu tiempo. Su proceso de transformación no solo fue económico, sino mental. Dejó de verse como una empleada que dependía de un sueldo y empezó a verse como una inversionista que prestaba sus servicios como enfermera mientras construía su propio imperio de paz. Cambió su vocabulario. Ya no decía, no puedo pagarlo, sino cómo puedo permitirme esto. Empezó a buscar formas de generar ingresos extra usando sus conocimientos, ofreciendo cuidados personalizados fuera de su horario y dando pequeñas charlas sobre salud preventiva. La gente a su alrededor no entendía por qué Julieta se veía tan radiante. Algunos pensaban que se había ganado la lotería, otros que tenía un nuevo amor. Lo que no sabían era que su nuevo amor era ella misma y su futuro. Había dejado de ser una esclava del consumo para convertirse en la arquitecta de su destino. Cada noche, al llegar a su departamento, ya no miraba debajo de la puerta con miedo. Ahora, encendía la luz, se preparaba una cena saludable y disfrutaba del silencio, sabiendo que cada minuto de ese descanso le pertenecía completamente a ella. Con el tiempo, las pequeñas inversiones crecieron. Lo que antes eran centavos se convirtieron en decenas de dólares, luego en cientos. No fue magia, fue disciplina y paciencia. Julieta entendió que la riqueza es un estado mental que luego se materializa en el mundo físico. Si uno se siente pobre y necesitado, siempre atraerá situaciones de escasez. Pero si uno se siente abundante y capaz de gestionar lo poco que tiene, la vida se encarga de darle más. Ella ya no trabajaba por necesidad absoluta,
sino por propósito. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, lo cambia absolutamente todo en la energía con la que atendía a sus pacientes. Incluso los médicos más experimentados empezaron a notar que Julieta tenía una calma especial en las situaciones de crisis. No estaba estresada por problemas externos, lo que le permitía estar presente al 100% para quienes la necesitaban. Su transformación interna estaba sanando no solo sus finanzas, sino su capacidad de servicio. Se convirtió en un faro de luz en un ambiente a menudo cargado de dolor y tensión. Había descubierto que el dinero, cuando se maneja con sabiduría, es una herramienta para amplificar el bien que podemos hacer en el mundo. Un día, se encontró de nuevo con aquel pensamiento de las 500 horas de deuda. Hizo los cálculos y se dio cuenta de que ahora ella era dueña de todas sus horas. Ya no le debía nada a nadie. Esa mañana se despertó antes de que sonara la alarma, no por ansiedad, sino por entusiasmo. Miró su cuaderno de finanzas y vio que sus ingresos pasivos ya cubrían la mitad de sus gastos básicos. Estaba a mitad de camino de la libertad total, y lo había logrado sin dejar de ser enfermera, simplemente cambiando su relación con cada billete que pasaba por sus manos. Su historia empezó a correr como un rumor esperanzador en los pasillos de la clínica. Las enfermeras más jóvenes se acercaban a ella para preguntarle cómo lo hacía. ¿Cómo podía estar tan tranquila si todas ganaban lo mismo? Julieta siempre respondía con una sonrisa y una frase simple que se convirtió en su lema personal. Les decía que el secreto no es ganar más, sino ser más. Que la riqueza no se cuenta por lo que tienes en el garaje, sino por lo que tienes en la cabeza y la paz que tienes al cerrar los ojos por la noche. La transformación de Julieta no fue solo para ella. Empezó a notar que su familia también cambiaba al ver su ejemplo. Su hermano, aquel al que siempre le prestaba dinero y que nunca se lo devolvía, dejó de pedirle. Al ver que Julieta ya no cedía a sus chantajes emocionales y que ella misma se respetaba, él tuvo que empezar a hacerse responsable de sus propias finanzas. El orden de Julieta estaba creando un efecto dominó de responsabilidad a su alrededor. Se dio cuenta de que la mejor forma de ayudar a los demás no es dándoles pescado, sino enseñándoles a pescar y, sobre todo, mostrándoles que es posible vivir sin el peso de las deudas sobre los hombros. Al final de este primer tramo de su camino, Julieta se dio cuenta de que la mayor ganancia no era el dinero acumulado en su cuenta de inversiones. Era la persona en la que se había convertido para lograrlo. Ya no era la mujer temerosa que se escondía en la oscuridad de su cocina. Ahora era una mujer que miraba al futuro con curiosidad y confianza, sabiendo que cualquier desafío que viniera la encontraría preparada, con la mente clara y el corazón tranquilo. El camino de la transformación nunca es una línea recta hacia arriba, sino más bien una serie de pequeñas batallas que se ganan en la soledad de las decisiones cotidianas. Julieta descubrió que el verdadero reto no estaba en los números del banco, sino en las voces de su entorno que intentaban arrastrarla de vuelta a la normalidad de la escasez. En el hospital, las conversaciones solían girar en torno a lo que cada uno se había comprado con el último bono o a los planes de vacaciones financiados a 24 cuotas. Hubo tardes en las que el deseo de encajar, de ser parte de ese ruido consumista, golpeaba con fuerza su puerta. Pero ella ya no era la misma. Ahora tenía una visión, y una visión es el escudo más fuerte contra la tentación de las gratificaciones momentáneas que te roban el futuro. Un viernes por la tarde, un grupo de compañeras se acercó a ella en la estación de enfermería. Estaban planeando un viaje de compras a la capital y daban por hecho que Julieta iría con ellas. Hablaban de aprovechar las ofertas, de renovar el armario y de darse un gusto porque se lo merecían después de tantas noches de guardia. Julieta las escuchó con afecto, pero con una distancia emocional que antes no poseía. Les agradeció la invitación y con una voz suave, pero firme, les dijo que tenía otros planes para su dinero. Una de ellas, con un tono entre burlón y preocupado, le preguntó si se estaba volviendo tacaña o si algo malo le estaba pasando. Julieta no se sintió ofendida. En lugar de eso, sintió una profunda compasión. Comprendió que para ellas, gastar era la única forma de sentir que su esfuerzo valía la pena.
No se daban cuenta de que estaban pagando con su vida por objetos que perderían su brillo en menos de un mes. Les explicó que no era tacañería, sino que había decidido que su tranquilidad valía mucho más que cualquier par de zapatos o un bolso de marca. Ese día comprendió que para ser libre financieramente, primero hay que ser libre de la opinión de los demás. La libertad empieza cuando dejas de necesitar la aprobación ajena para validar tu éxito. A medida que los meses pasaban, Julieta empezó a aplicar una regla que aprendió en sus lecturas. El dinero debe servir a la vida, y no la vida al dinero. Empezó a buscar formas de aumentar su valor como profesional para que su hora de trabajo valiera más. Se inscribió en una especialización técnica que pocos querían hacer por lo difícil que era. Pero ella sabía que la escasez de especialistas aumentaba su demanda. En lugar de ver el estudio como una carga, lo veía como una inversión en su activo más importante, ella misma. Aprendió que la mejor forma de ganar más dinero no es pidiendo un aumento, sino volviéndose una persona más valiosa y capaz de resolver problemas más grandes. Su rutina cambió por completo. Sus mañanas empezaban con media hora de lectura sobre temas que antes le parecían aburridos: economía, gestión de activos y psicología del comportamiento. Descubrió que la mayoría de los problemas de dinero son, en realidad, problemas de falta de control sobre los impulsos. Aprendió a ver el interés compuesto no solo como una fórmula matemática, sino como un aliado silencioso que trabajaba mientras ella dormía. Cada dólar que lograba ahorrar y colocar en su cuenta de inversión era un pequeño trabajador que no se cansaba, que no pedía vacaciones y que generaba más soldados para su causa. Hubo un momento crítico en su proceso. Su auto, aquel viejo compañero que la llevaba y traía del hospital, finalmente decidió dejar de funcionar. El costo del arreglo era casi la mitad de lo que tenía ahorrado en su fondo de emergencia. Por un momento, el viejo miedo volvió a visitarla. Sintió el impulso de ir a una concesionaria y pedir un préstamo para sacar un auto nuevo, como hacían todos. La cuota parecía pequeña, y el alivio de tener un coche moderno era tentador. Pero se detuvo a pensar. Recordó que una cuota mensual era una cadena mensual. Sacó su cuaderno y analizó las opciones con la cabeza fría. Decidió reparar su auto viejo. No era lo más glamuroso, ni lo que sus vecinos esperarían de una enfermera con su experiencia, pero era la decisión que protegía su libertad. Al pagar el arreglo en efectivo, sin deberle un solo dólar a nadie, sintió una satisfacción mucho más profunda que el olor a plástico nuevo de un coche de agencia. Había pasado la prueba de fuego. Había elegido su paz mental por encima del estatus social. Ese día, Julieta entendió que la verdadera riqueza es invisible a los ojos. Se lleva en la cuenta bancaria y en la ausencia de ansiedad al despertar. La relación de Julieta con el hospital también se transformó. Al no estar desesperada por el cheque de fin de mes, su actitud hacia los pacientes se volvió más humana y menos mecánica. Ya no trabajaba con el miedo de ser despedida, lo que irónicamente la hacía una empleada mucho más eficiente y valiente. Empezó a proponer mejoras en el área de cuidados intensivos, sugerencias que ahorraban tiempo y recursos al hospital. Su jefe, impresionado por su nueva iniciativa, le ofreció una coordinación de turno que venía con un mejor sueldo. Julieta aceptó, pero con una condición interna. Ese dinero extra no cambiaría su estilo de vida. El 100% del aumento iría directo a sus inversiones. Este es uno de los secretos más grandes que ella descubrió. La mayoría de las personas, cuando ganan más, gastan más. Ella decidió romper ese ciclo. Mantuvo su departamento pequeño, su auto reparado y sus hábitos sencillos. Mientras sus ingresos crecían, sus gastos se mantenían iguales, creando una brecha de ahorro cada vez más grande. Esa brecha era el espacio donde crecía su libertad. Empezó a sentirse dueña de su destino. Ya no veía el dinero como algo sucio o difícil de conseguir, sino como una herramienta bendita que le permitía ayudar a otros y planear un futuro sin sombras. Un día, Julieta recibió una llamada de su madre. La voz al otro lado del teléfono sonaba angustiada. Había surgido un problema de salud en la familia
y necesitaban una suma importante de dinero para una cirugía urgente. En otros tiempos, esa llamada habría significado una catástrofe para Julieta. Se habría desesperado, habría llorado y habría terminado pidiendo un préstamo con intereses abusivos que la habría hundido por años. Pero esta vez fue diferente. Con una calma que sorprendió a su propia madre, Julieta le dijo que no se preocupara, que ella se encargaría de todo. Colgó el teléfono y respiró hondo. Fue a su computadora, hizo un par de movimientos en sus cuentas y, en menos de 10 minutos, el dinero estaba disponible. No tuvo que pedirle permiso a un gerente de banco, no tuvo que rogarle a nadie. En ese instante, Julieta comprendió por qué había hecho todos esos sacrificios. El dinero no era para comprar cosas, era para resolver problemas y ofrecer seguridad a los que amaba. Esa cirugía se realizó con éxito, y mientras veía a su madre recuperarse, Julieta supo que cada café que no compró en la calle y cada salida innecesaria que evitó habían valido la pena solo por ese momento de paz. La gratitud de su familia fue inmensa, pero lo que más impactó a todos fue ver cómo ella no se había desestabilizado. Julieta les explicó que el dinero es un excelente servidor, pero un pésimo amo. Si tú lo dominas, él trabaja para ti. Si él te domina, serás su esclavo hasta el último aliento. A partir de esa experiencia, su propósito se volvió aún más claro. Quería demostrar que una persona con un sueldo común puede alcanzar una riqueza extraordinaria si cambia su mentalidad y sus hábitos. Empezó a dedicar parte de sus fines de semana a dar pequeñas charlas gratuitas en el centro comunitario de su barrio sobre cómo salir de deudas. Al principio, solo iban 2 o 3 personas, pero Julieta hablaba con la misma pasión que si tuviera a 1000 frente a ella. Les contaba su propia historia, les mostraba sus cuadernos y les explicaba que el primer paso para salir de la pobreza no es conseguir más dinero, sino dejar de pensar como una persona pobre. Les hablaba de la importancia de tener un propósito mayor que el consumo. Les decía que la publicidad está diseñada para mantenernos insatisfechos, haciéndonos creer que nos falta algo para ser felices, cuando la verdadera felicidad está en el control de nuestra propia voluntad. Con el tiempo, las charlas empezaron a llenarse. La gente veía en ella un ejemplo real. No era una gurú de las finanzas que vivía en una mansión, era la enfermera que todos conocían, la que veían caminando hacia el hospital cada mañana. Su sencillez era su mayor autoridad. Julieta descubrió que al enseñar a otros, ella misma aprendía más. Su mente se volvió más aguda y sus inversiones seguían creciendo. Empezó a diversificar, buscando negocios locales éticos donde invertir su capital para ayudar a otros emprendedores a crecer. Su vida se convirtió en un flujo constante de dar y recibir. Entendió que el dinero es como el agua. Si se estanca, se pudre, pero si fluye, crea vida a su paso. Ya no tenía miedo de gastar en lo que realmente importaba, como una buena alimentación, libros o cursos de crecimiento personal. Había aprendido la diferencia entre precio y valor. El precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes. Y ella ahora solo buscaba cosas de alto valor. Una noche, mientras revisaba su plan financiero a largo plazo, Julieta se dio cuenta de algo asombroso. Si seguía a ese ritmo, en 5 años podría jubilarse de forma anticipada si quisiera. No porque fuera a dejar de trabajar, sino porque ya no tendría la obligación de hacerlo por dinero. Podría elegir sus casos, dedicar más tiempo a la enseñanza o simplemente viajar para conocer otros sistemas de salud en el mundo. La idea de ser dueña absoluta de sus 365 mañanas del año la llenó de una emoción que ninguna compra material le había dado jamás. Pero no todo era color de rosa. Julieta también tuvo que aprender a lidiar con el éxito. Algunas personas empezaron a acercarse a ella solo por interés, pensando que ahora que tenía dinero, era su obligación resolverles la vida. Tuvo que aprender a decir que no con amor, pero con firmeza. Entendió que dar dinero a quien no sabe administrarlo es como echar agua en un saco roto. Solo estás postergando su aprendizaje y agotando tus propios recursos. Decidió que su ayuda sería siempre educativa.
Ayudaría a quien estuviera dispuesto a aprender a ayudarse a sí mismo. Ese crecimiento personal la llevó a niveles de autoconocimiento que nunca imaginó. Se dio cuenta de que muchas de sus deudas del pasado habían sido intentos de comprar la felicidad que le faltaba por no sentirse suficiente. Ahora que se sentía plena y segura de sus capacidades, ya no necesitaba adornos externos. Su uniforme de enfermera, que antes le pesaba, ahora le resultaba ligero y digno. Cada vez que entraba a una habitación para atender a un paciente, lo hacía desde la abundancia de su corazón, no desde la carencia de su bolsillo. El hospital le ofreció un cargo directivo de alto nivel, con una oficina propia y mucha menos interacción con los pacientes. Era el sueño de muchos, pero Julieta lo rechazó. Se dio cuenta de que su verdadera pasión era el contacto humano y que ya no necesitaba el estatus de un título superior ni el aumento de sueldo para sentirse exitosa. Esa libertad de poder decir no a una promoción porque no se alineaba con su propósito de vida fue el momento en que se sintió verdaderamente rica. Por primera vez, su tiempo y su felicidad estaban por encima de cualquier jerarquía corporativa. Caminando por los jardines de la clínica durante un descanso, Julieta miró hacia el cielo y agradeció por cada sobre cerrado que no se atrevía a abrir en el pasado. Esos momentos de dolor fueron las semillas de su libertad actual. Comprendió que la adversidad no viene a destruirnos, sino a despertarnos. Sin aquella crisis, ella seguiría siendo una hoja movida por el viento del consumo masivo. Ahora era el árbol, firme, con raíces profundas y capaz de dar sombra a quienes apenas comenzaban su camino. La verdadera libertad no es un destino al que se llega y uno se sienta a descansar, sino una forma de caminar por el mundo con la espalda erguida y la mirada limpia. Con el paso de los años, Julieta dejó de contar los dólares en su cuenta para empezar a contar las vidas que lograba tocar con su nueva forma de ser. Había alcanzado ese punto donde el dinero ya no era un tema de conversación en su mente, sino un susurro silencioso que le confirmaba que todo estaba bien. Ya no era la enfermera que temía al futuro, sino la mujer que había diseñado su presente con la precisión de un arquitecto y la paciencia de un jardinero. Un día de otoño, mientras caminaba hacia el hospital, se detuvo a observar a la gente que corría desesperada para no perder el autobús. Vio en sus rostros la misma angustia que ella cargaba años atrás. Rostros cansados, ojos fijos en las pantallas de sus teléfonos, buscando una distracción a una vida que sentían ajena. Julieta comprendió que la mayoría de las personas no están viviendo, sino que están siendo vividas por sus circunstancias. Están atrapadas en un sistema que les dice qué desear, qué comprar y cuánto deben trabajar para pagarlo. Ella, en cambio, sentía que cada paso que daba sobre la acera le pertenecía por completo. En el hospital, su influencia ya no se limitaba a la medicina. Se había convertido en una especie de mentora silenciosa. Un día, un joven médico, recién graduado y lleno de deudas por sus estudios, se acercó a ella en la cafetería. Estaba visiblemente estresado, hablando de cómo tendría que trabajar en 3 lugares diferentes durante los próximos 10 años solo para pagar sus préstamos. Julieta lo invitó a sentarse y, sin darle un sermón, le hizo una pregunta que lo dejó pensativo. Le preguntó si prefería ser un médico exitoso que le pertenece al banco o un hombre libre que elige la medicina por amor. El joven la miró confundido y ella le explicó que el título y el gran sueldo que esperaba ganar no servirían de nada si su mente seguía operando bajo la lógica de la escasez. Le contó que la deuda es la forma moderna de esclavitud y que el primer contrato que debía romper no era el del préstamo, sino el que tenía con su propio ego. Le dijo que si aprendía a vivir con sencillez, ahora mientras todos esperaban que gastara como un millonario en pocos años, tendría algo que ningún cargo de hospital le podría dar: la capacidad de decidir qué hacer con su tiempo. Esa tarde, Julieta regresó a su casa y se sentó en su balcón. Ya no vivía en aquel departamento pequeño con olor a humedad. Se había mudado a un lugar luminoso, rodeado de plantas, no por lujo, sino porque la belleza y la luz alimentaban su espíritu. Lo más increíble es que pagó ese lugar de contado, con los frutos de sus inversiones, sin que su sueldo de enfermera tuviera que tocarse para ello.
Se sentó a escribir en su diario, dándose cuenta de que la abundancia no es tener mucho, sino que te sobre un poco después de haber dado todo lo que necesitas. Su programa de educación financiera comunitaria había crecido tanto que ahora tenía su propio espacio físico. No cobraba ni un solo dólar por las clases. Para ella, ver a una madre de familia romper sus tarjetas de crédito y empezar su primer fondo de ahorro era una recompensa mucho más grande que cualquier comisión. Entendió que la riqueza se multiplica cuando se comparte con la intención de elevar a los demás. No se trataba de caridad, sino de empoderamiento. Estaba creando una comunidad de personas que, al igual que ella, ya no podían ser manipuladas por el miedo a la falta de dinero. Llegó el día en que Julieta cumplió sus 45 años. Fue un día normal de trabajo en el hospital, pero para ella tenía un significado especial. Según sus cálculos y el estado de sus activos, ese era el día en que alcanzaba la independencia financiera total. Si decidía no volver a trabajar nunca más, su nivel de vida se mantendría intacto por el resto de sus días. Se miró en el espejo del vestidor, acomodó su uniforme y sintió una paz que le humedeció los ojos. No sentía el deseo de renunciar. Al contrario, ahora que no tenía que trabajar por dinero, su vocación de enfermera se sentía más pura que nunca. Esa tarde, atendió a una mujer que había llegado a urgencias por una crisis de ansiedad. Al hablar con ella, Julieta descubrió que el origen del estrés era la pérdida de su empleo y la imposibilidad de pagar el alquiler. En lugar de solo darle un calmante, Julieta se quedó con ella unos minutos más después de que sus signos vitales se estabilizaron. Le tomó la mano y le habló desde la experiencia. Le dijo que este momento oscuro era en realidad una invitación a reconstruirse. Le regaló un ejemplar de uno de los libros que le cambiaron la vida y le anotó la dirección de su centro comunitario. La paciente la miró con asombro y le preguntó por qué era tan amable. Julieta simplemente respondió que ella también había estado en ese túnel y que sabía que hay una salida, pero que no se encuentra afuera, sino cambiando la forma en que vemos el mundo. Ese fue el momento en que Julieta entendió que su verdadera misión no era solo sanar cuerpos, sino sanar la relación de las personas con su propia capacidad de crear libertad. El dinero es solo un síntoma de cómo gestionamos nuestra mente y nuestras emociones. Con el tiempo, Julieta decidió reducir sus horas en el hospital para dedicar más tiempo a viajar y a expandir su labor educativa. Viajó a comunidades rurales donde el dinero apenas circulaba y enseñó a las personas a crear cooperativas, a valorar sus recursos locales y a no caer en las trampas de los préstamos abusivos que llegaban de la ciudad. Se dio cuenta de que la mentalidad de pobreza es igual en todos lados, pero que la semilla de la abundancia también puede crecer en cualquier tierra si se le riega con conocimiento y disciplina. En uno de sus viajes, se sentó frente al mar y reflexionó sobre todo su camino. Recordó a la Julieta que lloraba en la cocina frente a una pila de facturas. Ya no sentía dolor al recordarla, sino un profundo agradecimiento. Sin esa angustia, nunca habría buscado respuestas. Sin esa presión, nunca habría descubierto su fuerza interna. Comprendió que los problemas financieros son en realidad grandes maestros disfrazados de enemigos. Vienen a decirnos que algo en nuestra forma de pensar debe morir para que algo nuevo pueda nacer. La historia de la enfermera que nunca tuvo deudas se convirtió en una leyenda local, pero ella siempre se encargaba de aclarar que sí las tuvo, y muchas. El secreto no fue no tenerlas nunca, sino decidir no volver a tenerlas jamás. Explicaba que la libertad no es algo que se compra, sino algo que se cultiva día tras día, diciendo no a lo inmediato para decirle sí a lo trascendente. Su riqueza no estaba en sus cuentas, sino en su falta de necesidades superfluas. Se había vuelto invulnerable porque su felicidad ya no dependía de nada que pudiera comprarse en una tienda. Al final de su carrera activa en el hospital, organizaron una pequeña fiesta de despedida. Sus compañeros, muchos de los cuales seguían atrapados en las mismas quejas de siempre, le preguntaron cuál era su gran secreto para retirarse tan joven y tan tranquila.
Julieta no habló de tasas de interés, ni de acciones, ni de bienes raíces. Simplemente les dijo que el secreto es recordar que el dinero es un recurso limitado, pero la creatividad humana es infinita. Les pidió que dejaran de trabajar por dinero y que empezaran a hacer que su dinero trabajara por su libertad. Pero sobre todo, que nunca vendieran su paz por un objeto que no puede amarlos de vuelta. Julieta salió del hospital por última vez con una pequeña caja con sus pertenencias. Caminó por el estacionamiento y vio a los nuevos residentes llegar en autos caros que aún no terminaban de pagar, con el estrés marcado en el ceño. Sintió un deseo de abrazarlos a todos y decirles que hay otra forma de vivir. Pero sabía que cada uno debe recorrer su propio desierto para valorar el agua de la sabiduría. Ella ya había cruzado el suyo. Hoy, Julieta vive una vida de propósito. Se despierta cada mañana sin la presión de un despertador, pero con el entusiasmo de quien tiene 1000 proyectos por delante. Su casa es un refugio de paz donde siempre hay café caliente para quien busca un consejo. Sigue vistiendo de forma sencilla, sigue disfrutando de las caminatas por el parque y sigue siendo la misma mujer que ama cuidar de los demás, solo que ahora lo hace desde un lugar de total plenitud. La lección que su vida nos deja no es sobre cómo acumular billetes en una caja fuerte, sino sobre cómo vaciar nuestra vida de preocupaciones innecesarias para llenarla de momentos significativos. Nos enseña que la verdadera enfermera no es solo la que cura una herida física, sino la que es capaz de sanar su propia historia para convertirse en un ejemplo de lo que es posible cuando dejamos de ser víctimas y nos hacemos responsables de nuestro poder. La riqueza no es el tamaño de tu casa, sino el tamaño de tu libertad para decidir qué haces con tu tiempo. No es la marca de tu ropa, sino la tranquilidad con la que duermes por las noches. Julieta descubrió que el código del dinero es, en realidad, un código de honor hacia uno mismo. Es el compromiso de no traicionar tu futuro por un capricho del presente. Y en ese compromiso, en esa disciplina diaria, es donde nace la única riqueza que nadie te puede quitar, la de ser el dueño absoluto de tu propia vida. Al cerrar esta historia, no pienses en Julieta como alguien especial o con dones extraordinarios. Ella fue una mujer común que se cansó de vivir con miedo. La misma puerta que ella abrió está frente a ti en este momento. Solo requiere que dejes de mirar hacia afuera buscando culpables y empieces a mirar hacia adentro, buscando soluciones. La libertad financiera no es un privilegio de pocos. Es una decisión de aquellos que se atreven a pensar diferente y a actuar con coherencia. Que la historia de la enfermera que decidió ser libre te acompañe cada vez que sientas que el camino es difícil. Recuerda que cada dólar que ahorras es un paso hacia tu libertad y cada deuda que evitas es un peso que le quitas a tus alas. La vida es demasiado corta para pasarla pagando intereses por un pasado que ya no existe. Empieza hoy con lo que tienes, desde donde estás, y construye ese templo de paz que te mereces. Porque al final del día, la mayor inversión que harás en tu vida no será en un banco, sino en tu propia capacidad de ser libre, feliz y profundamente abundante. Bueno, mi público bello, espero que les haya gustado el video. Les pido de favor que se suscriban y le den like al video para que les siga apareciendo más contenido del canal y sigan educándose financieramente. Recuerden que el límite está en la mente y estamos hechos para grandes cosas, ¿ok? Chao, chao.